Bueno, muy buenas noches chicos, espero que se encuentren bien. La idea de esta videoclase grabada es que sea un complemento de la bibliografía que ustedes ya tienen disponible hace un par de semanas. La idea era también comenzar con la unidad 3, que habla sobre la socialización, sobre todo la socialización en la disciplina de enfermería. Y bueno, entonces en este sentido hemos decidido realizar esta videoclase para que ustedes puedan ir complementándola con la bibliografía que ya tenían disponible. Bien, ¿qué entendemos cuando hablamos de socialización? Para Roger, por ejemplo, la socialización en realidad implica un proceso por el cual las personas van a aprender y van a interiorizar durante el transcurso de su vida todos los elementos culturales de su medio ambiente, ¿sí? Es decir, van a tomar todo lo producido culturalmente les ofrezca y los van a integrar a la estructura de su personalidad, ¿sí? Bajo la influencia de experiencias, dice Roger, y de agentes sociales significativos. Es decir, generalmente uno va tomando todos estos elementos, eh, ya sea de personas que han sido significativas o bien del entorno o de agentes sociales eh, en un grado mucho mayor, ¿no? Y que los va a adaptar para sí y al entorno social en el cual va a vivir. Si uno tuviese que figurar esto a través de un esquema, entonces podemos decir que eh, cada uno de nosotros como agentes sociales estamos imbrincados dentro de lo que implica un entorno natural, un entorno físico y a su vez un entorno social, del cual vamos tomando cada uno de esos elementos para producir de este modo la socialización, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de entorno natural debemos entender aquellos elementos del medio ambiente. Cuando hablamos del entorno físico podría ser, por ejemplo, de la escuela, que se da un proceso de socialización, y el entorno primario, por decirlo de algún modo, está representado por la familia porque justamente son nuestros padres o nuestros hermanos de los cuales vamos tomando esos elementos para interiorizarlos en nuestro propio proceso, ¿sí? Y en el centro entonces nos encontramos nosotros como individuos, pero que a su vez nosotros formamos de un elemento mayor que en este caso está representado por la cultura, ¿sí? Entonces en este sentido, eh, todo lo que la cultura o nos pueda llegar a ofrecer es sumamente importante para constituirnos como sujetos sociales y para poder socializar dentro de cada uno de estos entornos, ¿sí? Ya sea el entorno físico, el entorno natural y el entorno social. ¿Por qué digo que es muy importante? Disculpen. Digo que es muy importante porque hay un caso, no sé si muchos lo conocerán, sobre un chico que en realidad es el primer caso documentado de un chico que fue criado en la naturaleza sin ningún agente social, sin ninguna cultura en realidad. eh, y este chico es conocido como Víctor de Aveyron, ¿sí? Es un chico que fue hallado en Francia en- y que fue seriamente estudiado por Jean Itard, lo pueden ver aquí en el medio, eh, que era un médico psicopedagogo francés quien le dio el nombre de Victor de Aveyron justamente porque fue encontrado en en una campiña, si se quiere, de Francia que se llamaba Le Aveyron, ¿sí? Según diferentes relatos, y a pesar de los esfuerzos de Guitar, de este médico psicopedagogo, Víctor nunca consiguió hablar, simplemente podía emitir algunas palabras y frases muy simples,
y tampoco pudo valerse por sí mismo como lo hizo en el bosque en el cual fue encontrado. Si él fallece en el año 1828, se cree que a la edad de 40 años. Inclusive hay una película sobre esta historia que se llama L'Enfant Sauvage o El Infante Salvaje también, que da cuenta de este caso, o mejor dicho, del primer caso documentado, ¿sí? Les decía entonces que fue el primer caso documentado de niños criados de manera salvaje y que fueron criados obviamente lejos del entorno físico y sobre todo social. ¿Sí? Actualmente inclusive existe una hipótesis que plantea la posibilidad de que Víctor padeciera hasta un cierto grado de autismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos ejemplificar con esto? Es cuán importante son esta red de diferentes entornos que están constituidos por un entorno mayor que es la cultura para lo que es el proceso de socialización, ¿sí? Y en este punto entonces es donde nosotros deberíamos preguntarnos si son innatas o son adquiridas las cualidades o el comportamiento y las ideas que sobre todo definen a los seres humanos y sobre todo también cuál es el efecto, ¿no? que existe o que produce, mejor dicho, el contacto social durante los primeros años de formación y si es posible superar esa carencia, ¿no? Y obviamente, ¿qué relación guarda la socialización como proceso de desarrollo en nuestra disciplina? Tratando de dar respuesta a esta última pregunta, es decir, ¿qué relación guarda la socialización como proceso de desarrollo en la enfermería? La socialización en la enfermería obviamente también implica un proceso de aprendizaje de contenidos y de habilidades, así como la incorporación de una autoidentidad que va a estar adecuada a las funciones que uno realice dentro de esta profesión, ¿no? Eh, pero como pero cómo se da ese desarrollo en nuestra disciplina profesional. O sea, piensen por un instante en los motivos o las situaciones que han determinado, por ejemplo, su elección para estudiar la enfermería. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Hinshaw nos dice que la mayoría de los estudiantes comienzan la carrera de enfermería con una orientación más centrada al servicio, en la que se ven haciendo cosas que ayudarán a los enfermos a recobrar su salud, ¿sí? Y por ahí ven sesgadas otras funciones o otras posibilidades de desarrollo profesional de la enfermería, como por ejemplo la docencia, la investigación, la gestión y otros aspectos, ¿no? Muchas veces esto obedece a la visión que la sociedad posea de la enfermería o por situaciones de socialización que van a influenciar en nuestra elección el motivo de por qué nosotros elegimos estudiar esta carrera, como el caso, por ejemplo, de tener familiares enfermeros con una fuerte y marcada mirada de servicio, ¿sí? El proceso de socialización implica, obviamente, ciertos cambios en el conocimiento, en las actitudes, en los valores y en las habilidades que se asocian con conflictos y fuertes reacciones emocionales. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Cuando nosotros decidimos estudiar esta carrera, venimos ya cargados de ciertos elementos, como decía hace un momento atrás, y que obviamente cuando comenzamos a estudiar y comenzamos a socializar, así como socializamos en nuestra primera infancia dentro de la escuela, por ejemplo, eh, se, se produce estos cambios, es decir, lo que yo traigo con lo que me encuentro al momento de estudiar, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer referencia a una socialización inicial y temprana, que es la que venimos cargados desde nuestra infancia, versus una socialización ya de adulto cuando decidimos eh, comenzar a estudiar la carrera que hemos elegido, ¿sí? Eh, ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque en esta socialización de adulto se da de manera, o mejor dicho, es un proceso que se da de manera continua y que es recurrente, ¿sí? Y que conlleva implicancias en el desarrollo de actitudes respecto a una carrera profesional.
¿no? Continuando con la exposición, Knowles nos propone el término andragogía como un arte y ciencia de ayudar a los adultos a aprender versus, o mejor dicho, diferenciándola de la pedagogía como el arte y ciencia de educar a los niños. Los adultos, o sea nosotros, poseemos un concepto de nosotros mismos que se mueve hacia el de un ser humano guiado por voluntad propia, ¿sí? Tenemos cierta experiencia ya acumulada de los años previos de socialización, de formación, que en cierto modo, dicen estos autores, es un rico recurso para el aprendizaje y también obviamente poseemos disposición para aprender las tareas destinadas a desarrollar en nuestras funciones. Y obviamente también contamos con una orientación hacia al aprendizaje, perdón. Y que esta orientación va a estar encaminada a la aplicación inmediata en la actuación. Cuando hablamos de socialización, algunos autores proponen diferentes momentos de socialización que lo han dividido en etapas o fases que en nuestra carrera van a perfilar nuestro desarrollo profesional, ¿sí? Y en el ámbito educativo, según Simpson, esto se da de la siguiente manera. Él reconoce que hay una primera fase que se caracteriza básicamente por una persona que cambia su atención de las metas derivadas de la sociedad, es decir, yo vengo a estudiar enfermería ya sea porque mis padres o mis familiares eran enfermeros o por lo que la gente pudo llegar a marcarme en esos primeros años como lo más importante para dar, o para, mejor dicho, para estudiar enfermería. Obviamente que, es decir, cuando nosotros decidimos estudiar nuestra carrera, venimos con ciertas metas, pero cuando nos encontramos ante el panorama educativo, vamos a hacer un cambio, por decirlo de algún modo, de esas metas que nos condujeron a elegir la profesión, ¿sí? Después él reconoce también una fase 2 en la cual algunas personas que son importantes en el medio de trabajo se convierten en su principal grupo de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos estudiando muchas veces reconocemos en algunos docentes ciertas características o sí, básicamente ciertas características que van a hacer que esa persona la tomemos como referencia y que van a ser importantes para nuestro desarrollo eh, del proceso de esta socialización. Ya en la tercera fase nos habla de que la persona va a internalizar los valores del grupo ocupacional y que va a adoptar los comportamientos prescriptos por este. Esto quiere decir que lo que inicialmente a mí me condujo a estudiar enfermería, luego lo cambio en función del panorama educativo y que a su vez tomo estas características de esta persona de referencia con la cual yo me puedo llegar a identificar, voy a terminar internalizando los valores, puede ser de esa persona que yo tomo como referencia, de ese docente, es decir, por ponerlo un poco más claro, veo un docente y yo digo, me gustaría ser como ese docente, me gustaría ser a futuro un buen profesional como ese docente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a internalizar todos los valores de esa persona, o mejor dicho, inclusive de todo el grupo, porque no necesariamente puede ser de un solo docente, y que va a adoptar esos comportamientos para sí mismo, ¿sí? Y en el caso de Davis, por ejemplo, él también hace una diferenciación en realidad en el proceso de socialización. Él ya habla un poco más con más detalle, por decirlo de algún modo, y nos habla o nos presenta, mejor dicho, 6 etapas en relación a lo que es el proceso de socialización. Disculpen.